En la polvorienta vecindad del Chavo, donde las paredes agrietadas y los techos remendados con cartón contaban historias de miseria eterna, la vida transcurría como un ciclo interminable de risas forzadas y penurias ocultas. Era una tarde calurosa en la Ciudad de México, con el sol cayendo a plomo sobre el patio central, donde los niños jugaban con lo poco que tenían. Una pelota desinflada y sueños rotos. El Chavo, ese niño huérfano de ojos grandes y tristes, vestido con su eterna camiseta amarilla manchada y su gorra raída, se acurrucaba en su barril, sintiendo el vacío en su estómago como un viejo amigo cruel. Nadie sabía de dónde venía exactamente, pero todos en la vecindad lo veían como un recordatorio viviente de la pobreza que los acechaba a todos. Su risa inocente, esa que salía en explosiones torpes, no podía ocultar el hambre que lo carcomía día tras día. Era triste verlo, un niño abandonado por el mundo, buscando migajas de afecto en medio de la indiferencia general. Don Ramón, el viudo desempleado con su bigote desaliñado y su camisa siempre arrugada, lo miraba desde su ventana con una mezcla de lástima y culpa, sabiendo que él mismo apenas podía mantener a su hija, la Chilindrina, esa niña pecosa y traviesa que corría por el patio con sus coletas desordenadas, pero que a menudo lloraba en silencio por las noches cuando el hambre apretaba. Doña Florinda, la altiva vecina con su peinado impecable y su delantal floreado, pasaba por allí con su hijo Kiko, el niño regordete de mejillas sonrosadas y traje de marinero, que siempre presumía de juguetes que el Chavo nunca tendría. «Mamá, no me juntes con esa chusma», gritaba Kiko con su voz chillona, señalando al Chavo como si fuera una plaga. Doña Florinda asentía con desdén, pero en el fondo, su corazón de madre se ablandaba un poco al ver la soledad del niño. Ese día, el profesor Girafales había llegado a la vecindad con su traje elegante y su ramo de flores marchitas, ansioso por cortejar a Doña Florinda. «Mi tesoro», exclamaba con su voz profunda, inclinándose torpemente ante ella, mientras Kiko rodaba los ojos. Doña Clotilde, la anciana solitaria conocida como la bruja del 71, observaba todo desde su puerta, con su vestido negro y su expresión melancólica, murmurando hechizos imaginarios para ahuyentar la soledad que la consumía. Y justo entonces, el señor Barriga, el obeso propietario con su maletín lleno de facturas, entraba bamboleándose junto a su hijo Ñoño, un niño regordete que devoraba dulces sin parar, recordando a todos que la renta era un verdugo implacable. «Don Ramón, los 14 meses de renta», gruñía el señor Barriga, mientras Ñoño se reía tontamente, ajeno al sufrimiento ajeno. El Chavo, con el estómago rugiendo como un monstruo invisible, decidió salir de la vecindad esa tarde. «Voy a buscar algo de comer», murmuró para sí mismo, frotándose la barriga. Caminó por las calles sucias del barrio, pasando por basureros rebosantes de desperdicios que para él eran tesoros potenciales. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar algo siniestro. En un callejón oscuro, entre contenedores de basura, el Chavo rebuscaba con manos temblorosas, encontrando solo cáscaras podridas y latas vacías. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto y delgado, envuelto en una gabardina raída que ocultaba su rostro en las sombras. Sus ojos brillaban con un fulgor frío, como los de un depredador acechando a su presa. El hombre se acercó con pasos sigilosos, su sonrisa torcida revelando dientes amarillentos, y una voz rasposa que hacía erizar la piel. «Niño, pareces hambriento», dijo, inclinándose hacia el Chavo con un aire manipulador que provocaba un instintivo rechazo. Era el tipo de persona que se aprovechaba de la desesperación ajena, un parásito social que olía la vulnerabilidad como un tiburón huele la sangre. Su presencia emanaba un odio visceral. ¿Cómo podía alguien tan calculador acechar a un niño inocente en su momento más bajo? El Chavo retrocedió un paso, desconfiando de ese extraño con olor a cigarrillo rancio y promesas falsas.
Sí, señor, pero no acepto nada de extraños, respondió el chavo con su voz infantil, aunque sus ojos traicionaban el miedo. El hombre rió bajito, un sonido que helaba la sangre, y sacó un billete arrugado de su bolsillo. Sé cómo puedes ganar mucho dinero fácilmente, chico. Solo tienes que venir conmigo un rato, no dirás nada a nadie, y me das la mitad de lo que consigas. Es un trato justo para alguien como tú, que vive en la miseria. El chavo dudó, recordando las advertencias de don Ramón sobre extraños, pero el hambre era un tirano cruel, y la visión de comida caliente nublaba su juicio. Bueno. Está bien, pero solo si es rápido, accedió finalmente, su voz temblando. El hombre lo tomó del brazo con una fuerza que dolía, guiándolo hacia una van oxidada estacionada en la oscuridad. El corazón del chavo latía con fuerza, un terror sutil invadiéndolo, pero la promesa de dinero lo empujaba adelante. ¿Qué podía salir mal? Era solo un trato, pensó inocentemente. A la mañana siguiente, el chavo amaneció en su barril, con el cuerpo adolorido como si lo hubieran golpeado con un mazo invisible. Dolor en el abdomen, en el pecho, en la espalda. Un fuego interno que lo hacía gemir. Pero junto a él, un fajo de billetes sucios y una carta doblada. Con manos temblorosas, la abrió. Gracias por tu ayuda, chico. Aquí está tu parte. Recuerda. Silencio. No había firma, solo una mancha que parecía sangre seca. El chavo, confundido pero eufórico, contó el dinero. Suficiente para comer por meses, quizás años. Soy rico. Exclamó para sí mismo, ignorando el dolor que atribuía a un mal sueño. Salió al patio, donde la vecindad bullía de actividad. Don Ramón discutía con el señor Barriga, quien exigía los 14 meses de renta con su voz autoritaria. No tengo ni un peso, señor. Suplicaba don Ramón, mientras la Chilindrina lloraba a su lado, sus ojos rojos de tristeza. Era desgarrador verlos así, una familia al borde del desalojo, víctimas de un sistema que aplastaba a los pobres. Don Ramón, tome. Gritó el chavo, extendiendo un puñado de billetes. Don Ramón parpadeó, incrédulo. ¿De dónde sacaste esto, chavo? No importa, es para la renta, respondió el niño con una sonrisa, aunque un pinchazo en el costado lo hizo doblarse ligeramente. El señor Barriga, contando el dinero, gruñó. Bien, pero no crean que esto borra todo. Ñoño, masticando un dulce, miró con envidia. La Chilindrina abrazó al chavo. Gracias, chavito. Eres el mejor amigo. Doña Florinda, desde su balcón, comentó con altivez. Al menos el niño hace algo útil, mientras el profesor Girafales asentía. Un acto noble, mi amor. Doña Clotilde, espiando, murmuró. Parece magia negra. El chavo se sintió feliz por primera vez, comprando tortas para todos, riendo con Kiko, quien por una vez no lo insultó. Pero en el fondo, un terror latente acechaba. ¿Qué había pasado esa noche? El dolor persistía, pero lo ignoraba, enfocándose en la alegría. Pasaron los días, y el chavo vivía como en un sueño. Ayudaba a todos. Compró ropa nueva para la Chilindrina, pagó deudas de don Ramón, incluso regaló un juguete a Kiko, quien lo abrazó torpemente. Gracias, chavo. Eres. No tan chusma, dijo Kiko. Doña Florinda sonrió por primera vez al niño, y el profesor Girafales lo felicitó. Eres un ejemplo, muchacho. Pero conforme avanzaban las jornadas, el dolor se intensificaba. Una mañana, mientras jugaba en el patio, el chavo tosió violentamente, y un chorro de sangre salpicó el suelo. ¡Ay, no! Exclamó, limpiándose la boca con horror. La Chilindrina lo vio y corrió. Chavito, estás sangrando. ¿Qué te pasa? Nada, solo me atraganté, mintió, pero su cuerpo se debilitaba, las piernas flaqueaban. Don Ramón se acercó preocupado. Hijo, pareces un fantasma. Vamos a verte.
El chavo negó, pero el terror crecía. Visiones de esa noche borrosa, el hombre siniestro riendo en las sombras, un pinchazo en su vientre que ahora ardía como fuego. Ese antagonista invisible, ese monstruo humano que se había aprovechado de su inocencia, merecía todo el odio del mundo por robar la vida de un niño por ganancia. La tristeza por el chavo era abrumadora. Un alma pura, condenada por la pobreza. Al atardecer de ese día, el chavo se desmayó en el patio, su cuerpo convulsionando. Todos corrieron. Doña Clotilde gritó, Kiko lloró, el señor Barriga llamó a una ambulancia. No puede ser. Sollozaba la Chilindrina. El terror se apoderaba de la vecindad, un presagio de algo horrible, algo que olía a muerte y traición. El chavo, en su delirio, murmuraba sobre el hombre del callejón, pero nadie entendía. El factor aterrador del tráfico de órganos acechaba en la penumbra, invisible pero letal, recordando que en la vida real, los monstruos no llevan máscaras, sino sonrisas falsas. En la ambulancia que corría a toda velocidad por las calles congestionadas de la ciudad, el chavo yacía pálido en la camilla, con los ojos entrecerrados y la respiración entrecortada. La Chilindrina iba aferrada a su mano pequeña, sollozando sin control. Chavito, no me dejes. Por favor, aguanta. Gritaba entre lágrimas, su voz quebrada por el terror. Don Ramón, sentado al lado, con el rostro desencajado, murmuraba. Hijo. ¿Qué te hicieron? Dime, por Dios. El niño apenas podía responder. Cada palabra le costaba un esfuerzo sobrehumano. Un señor. En el callejón. Dijo que era fácil. Dinero. Me duele todo. Sus palabras se perdían en gemidos. Doña Florinda, que había insistido en acompañarlos junto al profesor Girafales, se llevaba la mano a la boca, horrorizada. Dios mío, este niño. Exclamaba, mientras el profesor, con su habitual torpeza emocional, intentaba consolarla. Mi amor, mantengamos la calma. Los médicos lo salvarán. Pero en sus ojos se leía el miedo. Kiko, apretado contra su madre, lloraba en silencio, por primera vez sin dramas ni quejas, solo puro pavor infantil. Doña Clotilde, que se había unido al grupo en la carrera desesperada, rezaba en voz baja. Virgencita, no te lo lleves. Es solo un niño. Incluso el señor Barriga y Ñoño habían seguido en su coche, el padre con expresión grave, murmurando. Pobre chamaco. Y yo pensando solo en la renta. En el hospital público, el caos era palpable. Los médicos corrieron al chavo a emergencias, donde lo estabilizaron apenas. Tras exámenes urgentes, ecografías, tomografías, análisis de sangre, el doctor principal, un hombre de rostro cansado y bata manchada, salió al pasillo donde todos esperaban ansiosos. Su voz era grave, casi un susurro. El niño tiene múltiples incisiones quirúrgicas recientes en el abdomen y el tórax. Le han extraído varios órganos. Riñón izquierdo, parte del hígado, posiblemente un segmento de pulmón. Las heridas están infectadas, hay hemorragia interna controlada a medias, pero el daño es irreversible. Su cuerpo no puede compensar. Está en fallo multiorgánico. Lo siento. No hay mucho que podamos hacer. Solo mantenerlo cómodo. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. La Chilindrina se derrumbó en el suelo, gritando. No. No puede ser. Chavito no. Don Ramón la abrazó, pero sus propias lágrimas corrían libres. ¿Cómo? ¿Quién hace algo así a un niño? Rugió, la voz rota por la rabia y la impotencia. Doña Florinda se tambaleó, apoyándose en el profesor Girafales, quien por primera vez parecía sin palabras. Es monstruoso, murmuró el profesor. Kiko, con los ojos hinchados, susurró. Chavo. Yo. Lo siento. No quería ser malo contigo. Doña Clotilde se persignó repetidamente. Es el diablo.
El diablo en forma de hombre. El señor Barriga, avergonzado, bajó la cabeza. Yo vine por la renta. Y ahora. Ñoño, sin entender del todo, solo lloraba porque los demás lloraban. El chavo, en su cama de hospital, con tubos y monitores pitando a su alrededor, abrió los ojos débilmente. La Chilindrina se acercó, tomando su mano fría. Chavito. ¿Por qué no me dijiste? Hubiéramos encontrado otra forma. Él sonrió apenas, una sonrisa triste y agotada. Quería ayudar a todos. La renta. Las tortas. No quería que sufrieran más. Tosió sangre de nuevo, un hilo rojo que manchó la sábana. El señor dijo que no dolería. Que era como dormir. Pero duele. Mucho. Don Ramón se inclinó. Hijo, descansa. Estamos aquí. Pero el niño continuó, con voz cada vez más débil. No. Fue malo. Solo quería dinero. Para comer. Para que no nos echen. Sus ojos se cerraron lentamente, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Pasaron las horas. La vecindad entera parecía haberse trasladado al hospital. Vecinos curiosos, amigos lejanos, todos murmurando sobre el niño del barril que había salvado a tantos y ahora se apagaba. Los médicos hicieron lo posible. Transfusiones, antibióticos, soporte vital. Pero el cuerpo del chavo, ya frágil por años de desnutrición y abandono, no resistía. El antagonista invisible, ese hombre de gabardina raída, con su sonrisa fría y promesas venenosas, había cometido el peor de los crímenes. Robar la vida de un niño por piezas vendibles en el mercado negro. En México, como en muchos lugares, el tráfico de órganos acechaba en las sombras de la pobreza, explotando a los más vulnerables con mentiras sobre donaciones voluntarias que nunca lo eran del todo. Víctimas como el chavo despertaban con dolores inexplicables, dinero sucio y una sentencia de muerte lenta, mientras los traficantes lucraban miles de dólares por riñón, hígado o córnea, dejando cuerpos rotos y familias destrozadas. Al amanecer, el monitor emitió un pitido continuo y plano. El doctor entró, desconectó las máquinas con gesto sombrío. Se fue. Lo siento. Un grito colectivo llenó la habitación. La Chilindrina se arrojó sobre el cuerpo inerte. No. Chavito, despierta. No me dejes sola. Don Ramón cayó de rodillas, sollozando como un niño. Doña Florinda abrazó a Kiko, quien repetía entre hipos. Era mi amigo. Era mi amigo. El profesor Girafales, con lágrimas en los ojos, murmuró. Un alma pura. Extinguida por la codicia. Doña Clotilde rezaba en voz alta, pidiendo perdón por no haber protegido más al pequeño. El señor Barriga, con voz temblorosa. Nunca más cobraré renta sin pensar en lo que realmente importa. El entierro fue sencillo, en un rincón olvidado del cementerio municipal. El barril del chavo quedó vacío en la vecindad, un recordatorio mudo. La Chilindrina pasaba horas allí, hablando sola. Te extraño, chavito. Gracias por todo. Don Ramón dejó de buscar trabajo por días, perdido en la culpa. Doña Florinda cocinaba más para los demás, Kiko compartía sus juguetes sin quejas. El profesor Girafales visitaba más, no solo por amor, sino por solidaridad. Doña Clotilde encendía velas todas las noches. Incluso el señor Barriga perdonó deudas a varios, murmurando. Ya basta de apretar. Mira lo que cuesta. Pero nada borraba el terror. El chavo había muerto por la desesperación de la pobreza, por confiar en un monstruo disfrazado de oportunidad. Ese hombre, y otros como él, seguían en las calles, acechando a otros niños hambrientos, prometiendo dinero fácil a cambio de silencio y órganos. El tráfico de órganos no era solo un rumor lejano. Era real, cruel, y devoraba vidas inocentes en nombre del lucro. La vecindad nunca volvió a ser la misma.
Las risas se tiñeron de tristeza, las peleas de remordimiento. Aprendieron, demasiado tarde, que la verdadera miseria no era la falta de dinero, sino la indiferencia del mundo ante los más débiles. Y en las noches silenciosas, cuando el viento movía el barril vacío, algunos juraban oír una risa infantil lejana. La risa del chavo, recordándoles que la inocencia perdida nunca regresa, y que el mal, disfrazado de salvación, siempre cobra su precio más alto. La vida misma. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te